Hubo un año, hubo una década, hubo un periodo aquí en Panamá, estamos hablando los años 2000, a principios de los años 2000, finales de los años 90, en donde había mucho desarrollo, proyectos en el interior, proyectos en la ciudad capital, y todo el mundo estaba anuente a que había que hacer desarrollo. Sí es verdad, desde el punto de vista ambiental y social se cometieron algunos errores, que eso hay que corregirlo, y por supuesto se corrigieron con el tema de la creación de normativas. Hoy en día hay más profesionales en esos dos rubros y que estamos realmente trabajando porque las cosas se hagan de forma eficiente, no bien, eficiente, porque bien y eficiente son dos cosas totalmente diferentes. Y en pro de lo que es el desarrollo, no solamente de Panamá, sino también de la región. En ese momento había mucho auge y todo el mundo estaba contento porque había trabajo y todo el mundo apoyaba lo que era el desarrollo del país. Pero sin embargo, hoy en día parece que en la región hay un movimiento, porque pasó en Panamá y ahora vamos a hablar de otros temas más también a nivel internacional, un movimiento en donde todo lo que signifique desarrollo realmente lo vemos mal. Si vemos que hay un proyecto de puerto, nos oponemos. Si hay un proyecto de un puente, nos oponemos. Si hay un proyecto de una carretera, nos oponemos. Si hay un proyecto minero, nos oponemos. Si hay un proyecto que tiene que ver con el desarrollo, entonces estamos opuestos a eso. Y cuando estamos opuestos, porque caemos a veces en la mala información. Y eso es uno de los temas que vamos a tratar el día de hoy. La desinformación. Cómo manejan algunos grupos la información para tergiversarla y hacernos creer lo contrario a lo que se está haciendo. Por eso yo estoy diciendo, y dije anteriormente, las cosas hay que hacerlas eficientemente y no bien. Y cuando digo eficiente, ¿por qué? Porque tienen que cumplir con todo con todos los protocolos para poder que las cosas lleguen a su objetivo. Pero hacerlo bien no simplemente es cumplir con lo que dicen las normativas, no. Hacerlo bien es cumplir con lo que dice la normativa, pero que también la población se sienta dueña y se sienta realmente partícipe del desarrollo y los beneficios que tiene el proyecto. Por eso es que es muy importante identificar y separar esto, qué es eficiente y qué está bien. Entonces, partiendo de esto, lo digo porque hemos estado revisando en la región, porque como les dije a principio de año, Medio Ambiente y Progreso ya vamos a tirarnos a Medio Ambiente y Progreso Internacional. Vamos a comenzar a hablar acerca de los temas nacionales, que son muy importantes, por supuesto, que lo hemos estado tocando durante los últimos años, pero también vamos a tocar un poco lo que está pasando en la región, porque también nos están viendo en otros países y en otros países nos están preguntando cómo hicimos en Panamá, cómo estamos haciendo en Panamá, porque está pasando exactamente lo mismo. Hace unas décadas atrás a lo mejor no nos enterábamos de lo que estaba pasando en otros países tan rápido como nos enteramos hoy en día, pero sin embargo estamos viendo que el tema del antidesarrollo es un movimiento que se está desarrollando en la región desde el 2000, desde antes del 2009. Desde antes del 2009 en la región se comenzó disculpen, se comenzó a trabajar un tema de que todo lo que olía a desarrollo, todo lo que olía a progreso, todo lo que olía estaba mal. Y sí, sí hay un movimiento detrás de todo eso. Hay un movimiento muy organizado detrás de todo eso. A nosotros en el 2023 nos pasó. Caímos en esa espiral de la desinformación y caímos también en ese juego que estos grupos lo saben jugar muy bien, pero sin embargo el resto de la población no lo sabíamos jugar. Entonces, caer en el tema de la desinformación hizo de que hoy en día Panamá esté mostrando números que no se veían incluso ni siquiera en la pandemia. Porque recuerden que en la pandemia, y vamos a hablar un tema específico, el tema del empleo. Acuérdense que en la pandemia muchos de los contratos se pusieron en pausa y otros se negociaron para no tener que despedir a las personas y poder entonces pagarle lo que se podía pagar en el momento, y eso era totalmente legal, porque no había producción, no habían ventas, no había realmente movimiento en algunos sectores. Y entonces algunas empresas decidieron, mira, no te puedo mantener aquí
al 100%, pero sin embargo, desde casa me puedes ayudar en algo y te puedo pagar esto mientras tanto. Otros dijeron y quedaron en un acuerdo, vamos a firmar una, una pausa en el contrato, legalmente no se llama así, pero para que todos entendamos, una pausa en el contrato, porque no hay producción, no hay ventas, no hay realmente cómo desarrollarnos. Entonces, ni siquiera en la pandemia estos números que se están viendo hoy en día pasaron. Hoy en día estamos hablando de desempleo arriba de los 2 dígitos. O sea, ya sobrepasamos el 10%. O sea, algunos dicen que es el 12%, otros dicen que es el 11,5%, el otro dice que es el 10,7%. No nos vamos a meter en qué porcentaje está, pero lo que sí nos vamos a meter nosotros es que ya sobrepasamos el índice de desempleo o el porcentaje de desempleo por arriba del 10%. Eso para un país tan pequeño como Panamá es mucha, mucha gente desempleada. Y eso que todavía no hay forma, porque esos son números que la Contraloría con su departamento que tiene que ver con consensos nacionales y que arma toda esta información, que es la que utiliza el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Desarrollo, el Ministerio de Comercio e Industria y otros ministerios, entonces arman y dicen, y el Ministerio de Economía y Finanzas arman y dicen, este es el porcentaje que hay. Claro, los economistas por su parte, la Universidad Nacional, el Círculo de Economistas también sacan sus números y por eso es que varían un poco y no todo el mundo coincide con el número exacto. Pero sin embargo, en lo que sí coinciden es que el desempleo aumentó por arriba del 10%. Y eso significa mucha gente. Porque también hay que reconocer algo, no toda la población, no todos los 4,3 millones de panameños que hoy en día vivimos en este hermoso país de Panamá, está en etapa productiva. O sea, no todos trabajamos. O sea, hay ancianos, hay niños, hay adolescentes, hay también extranjeros, hay muchas personas que no están en la etapa productiva. Solamente 1,8, o sea, 1.800.000 son los que están en ese cuadro de personas productivas. Entonces, si ya de 4,3 solamente 1,8 millones de personas son los que están en etapa productiva, entonces, y a ese 1,8, el 10% no es, ahora mismo está desempleado, estamos hablando de que casi, y no quiero especular, arriba de los 3 millones de personas no están ahora mismo laborando. Así que para eso tomen conciencia o tomemos conciencia como panameños, porque con estos números que estamos presentando de forma bastante general, porque yo no quiero que ahora me salgan entonces los economistas diciendo que eso no es la verdad, que eso no son los números, porque el índice y porque ¿cómo se llama? Los estudios y el protocolo la fórmula que utilizan no es la correcta. No, yo no estoy utilizando ni quiero meterme a explicar el tema económico como un profesional. No es mi rama, solamente como panameño estoy preocupado porque los números no solamente lo estoy viendo en el papel, lo estoy viendo en la calle también. Y por eso es muy importante que nosotros también tomemos conciencia, porque nosotros, y no me van a dejar mentir los que nos están escuchando y los que nos están viendo, porque se me había olvidado decirles que estamos transmitiendo en vivo en YouTube, en Medio Ambiente y Progreso, igual que en KW Continente, y también estamos transmitiendo en vivo en Instagram, Medio Ambiente y Progreso. Entonces, si nosotros como panameños, y no me van a dejar mentir, todos conocemos ahora mismo a alguien que está desempleado. Todos conocemos a alguien que está desempleado. Y el que está trabajando, ¿cuántas llamadas recibe hoy en día para decirle, oye, si sabes de algo, avísame? ¿No? Y los que tenemos empresa saben que hay gente diciendo, oye, si hay algo en lo que te pueda ayudar o hay algo en lo que me puedas ayudar, con mucho gusto. ¿Cuántos hoy en día, los que tienen trabajo, gracias a Dios, y pedamos gracias a Dios los que tenemos trabajo, nos están llamando y nos están preguntando por si sabemos de algo o, por lo menos en mi caso, que me preguntan mucho cuándo abre la mina? ¿Cuándo abre la mina?
¿Cuándo hay trabajo? ¿Cómo puedo hacer para entrar a la mina? ¿Qué puedo hacer para trabajar en la mina? Algunos dicen, ¿cuándo abre Puerto Barú? Yo quiero ir a trabajar a Puerto Barú. Yo vivo en Chiriquí, vivo en Veraguas, o sea, me queda más cerca. ¿Qué puedo hacer para ir a Puerto Barú? Hay otros que dicen, ¿tienes algún contacto en el gobierno? Porque yo quiero trabajar en el Cuarto Puente. ¿Cómo puedo hacer para trabajar en los proyectos del gobierno? ¿Cuántos de ustedes no han recibido esa llamada o han tenido esa conversación con alguien hoy en día? No me van a dejar mentir porque muchos de nosotros lo tenemos a diario. Y por eso que yo digo que a diferencia de todos los números que estoy diciendo, de forma bastante general, para que después no vengan los economistas y me digan a mí, no, es que así no se saca el índice de desempleo, así no se habla de la, ¿cómo se llama? De la disminución del desarrollo de Panamá, porque aquí no venimos a explicar realmente no venimos a enseñar economía. Lo que estamos hablando nosotros aquí ahora mismo es la realidad del país. Y la realidad del país es que no hay trabajo ahora mismo. O sea, y los que tienen trabajo, consérvenlo, porque en realidad es muy difícil, como pasaba hace una década o 2 décadas atrás, que mucha gente que por lo menos trabajaba en la construcción simplemente renunciaba, trabajaba una semana y renunciaba, cobraban los sábados y renunciaban, porque había 4, 5, 6 proyectos en la misma zona en donde pueden ir a buscar trabajo para la próxima semana. Había muchos que estaban en ventas y en donde, ok, la comisión que me dan ahora mismo no me gusta, me cambio para otra empresa que me da un par de dólares más en comisión o un punto más en porcentaje en comisión. Eso sucedía anteriormente. Había letreros por todas partes donde decía se necesita trabajador, habían anuncios en el periódico, habían anuncios, habían empresas reclutadoras de personal que no daban abasto, que llamaban, porque a mí me pasaba también, me llamaban para ver si yo estaba trabajando porque necesitaba, por mi perfil, había puestos de gerentes o había puestos de ¿cómo se llama? Directores, pero sin embargo, sí, había mucho movimiento y uno se podía mover de un lado a otro. Hoy en día, quien tiene trabajo, consérvelo y cuídelo, porque no hay forma de que pase realmente lo que pasaba hace 1 o 2 décadas atrás, en donde podía renunciar por el simple hecho de que al lado había otra construcción o había otro proyecto que me podía contratar. Hoy en día eso no sucede. Entonces, ¿a dónde voy con todo esto? Esto no está sucediendo solamente en Panamá, esto está sucediendo en toda la región. ¿Y por qué? Porque hay un movimiento organizado que ya llegó a Panamá hace mucho tiempo, ya se estableció en Panamá y ya lo hizo con nosotros en el 2023. Se opusieron, ahí fue la tormenta perfecta, como le he dicho yo anteriormente, ahí la política, el contrato minero, el descontento con el gobierno, los arrastres de la pandemia, y simplemente un muy mal manejo por parte del gobierno en ese momento de la crisis que se estaba llevando o que estaba sucediendo en el 2023. Todo esto realmente, todos estos errores que estoy mencionando ahora mismo, fueron lo que crearon en 2023 y que todavía hoy en el 2026 lo estamos pagando. Es muy importante que entendamos que no podemos estar simplemente creyendo todo lo que sale en las redes sociales por el simple hecho de no querer leer o no querer investigar y simplemente por lo que sale está eh, creerle a estos grupos que lo que buscan es desestabilizar el país. ¿Por qué? Porque si crean el caos y el gobierno, sea cual sea el gobierno, que no sea de su equipo o de su grupo, no puede solucionar el caos que ellos mismos crearon, se van a vender como la solución. Sucedió en Chile y yo sé que no están escuchando en Chile.
Y en Chile me lo pueden decir con toda propiedad, 2018, 2019. Sucedió exactamente lo mismo que sucedió en 2023 en Panamá. Pero en Chile fue otra cosa. En Chile fue porque subieron el pasaje del metro, 30 pesos, que son menos de 15 centavos. Esa fue la excusa. 9 estaciones del metro se incendiaron de forma simultánea. 9. La Plaza Italia, que es la plaza central, como decir aquí, como pasó en Cinta Costera, se abarrotó de gente. La mayoría de ellos jóvenes, cansados por el gobierno, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué sucedió? Sale entonces de ese grupo de jóvenes, como sucedió aquí en Panamá, sale un grupo que dice yo tengo la solución. Y salió un presidente joven, del cual, gracias a Dios, ya va a salir, y lo digo gracias a Dios por Chile, va a salir próximamente. En 4 años, lo que hizo fue retroceder 40 años lo que Chile había ganado como país, en la economía, en la educación, en la productividad, como referente económico de la región. Lo hizo retroceder 40 años. Acabó con todas las arcas del Estado. Comenzaron, porque también lo dice un periodista peruano, que no quiero mencionar el nombre, porque se me olvidó el nombre, pero es uno muy reconocido peruano que ahora mismo transmite desde Miami. Él lo dice, ¿cuál es la diferencia entre el político de derecha y el político de izquierda? El político de derecha viene después de haber creado empresas, creado empleos, saber cómo se lleva la economía, saber sacar números, porque si no produce, no vende y no come, esa es la derecha realmente. Y llamémoslo los empresarios o llamémoslo la clase productiva, porque no todos son empresarios, no todos los que pertenecen a la derecha o tienen una tendencia de derecha son empresarios, olvidémonos de eso porque siempre nos quieren poner los ricos y los pobres. No, hay personas que son de tendencia de derecha porque son personas productivas, productivas mentalmente, productivas económicamente, productivas socialmente, productivas ambientalmente, porque saben cumplir con las leyes, con las normas, educados. Entonces, ese sector busca realmente de que la gente no tenga esos problemas económicos. ¿Por qué? Porque les conviene que a las personas les vaya bien para ellos seguir creciendo. Un empresario que vende zapatos, por dar un ejemplo, no le conviene que al país le vaya mal y no tengan plata, porque es lo que necesita es vender zapatos. Es lo que necesita es que a la persona le vaya bien para que le compren zapatos. Porque ¿por qué me voy a poner en contra de la economía? ¿Por qué me voy a poner en contra de un proyecto minero? ¿Por qué me voy a poner en contra de un proyecto de desarrollo? No me puedo poner en contra de esos proyectos. ¿Por qué? Porque no me puedo poner en contra de esos proyectos porque entonces a las personas le va mal y no nos compran zapatos. Así de sencillo. La persona cuando tiene plata en su bolsillo va y compra, lo gasta. Entonces al empresario le interesa que la gente le tenga plata. O sea, al empresario no, independientemente cuál sea, vuelvo y repito, al empresario no le conviene que a la gente le vaya mal. Al contrario, al empresario le conviene que a la gente le vaya bien. ¿Por qué? Le interesa incluso que a la gente que vende pasajes de aviones, las empresas que son tour operadores, al que vende zapatos le interesa que a la agencia que vende paquetes de vacaciones le vaya bien. ¿Por qué? Porque la persona cuando se va de vacaciones, primero tiene la plata para irse de vacaciones. Y las personas compran ropa y compran zapatos. Entonces, el empresario, la persona productiva, no le conviene que a las personas les vaya mal. Eso tenemos que meternos en la cabeza porque siempre nos han vendido de que el empresario es el malo, las empresas son las malas, las empresas
quieren la pobreza. No. Al de la izquierda, como dice Jaime Bailey, me acabo de acordar, que es el periodista peruano. ¿Cuál es la diferencia con la izquierda? Con el que no es productivo. Con el que se pasó toda la vida estudiando, por lo general con becas o en universidades públicas, porque la mayoría son becados, son gente muy inteligente, sí, pero se la han pasado toda la vida detrás de un libro, toda la vida investigando, toda la vida cobrando sin necesidad de hacer algo más que estudiar. La mayoría, no todos, a ellos no les conviene que realmente, por ser intelectuales, por saber tanto, por tener tantos títulos, que al ganadero le vaya mejor, que al que vende puerco le vaya mejor, que al campesino le vaya mejor, porque ellos no pueden soportar realmente que después de tantos títulos que se ganaron en la universidad y que ahora son profesores y que son, no estoy en contra de los profesores, pero por dar un ejemplo, y no profesores de colegio, sino tal vez doctorados y todo lo demás, que un campesino que se para todos los días en la mañana a ordeñar, que saca su leche y que la vende y anda sucio, no fue a la universidad porque se dedicó a trabajar, le vaya mejor a final de mes que a él. Entonces, ellos no quieren que la gente produzca. ¿Por qué? Porque no aceptan de que el trabajo duro, el trabajo que lleva riesgo y que trae ganancia, les vaya mejor que a ellos. Entonces, como dice uno por ahí, si el que vota a favor de la izquierda, si el que vota a favor de la izquierda es el pobre, ¿a quién le conviene que haya más pobreza? Analícenlo. A la derecha, que quiere producir, que quiere que a las personas les vaya bien, porque el fabricante de zapatos, el que vende zapatos, quiere que al tour operador le vaya bien, quiere que a la persona, al padre de familia le vaya bien, porque cuando el niño va a la escuela le tiene que comprar zapatos. Cuando la persona se va de vacaciones le va a comprar zapatos, le va a comprar sandalias la señora, le va a comprar zapatitos a los niños, porque está la sandalia para la playa, está el zapatito para la fiesta de la noche, está las zapatillas para salir a caminar y se quieren ver bonitos en las vacaciones para que salgan bonitos en las fotos. Entonces, al empresario le gusta que a la gente le vaya bien, porque los contratan, porque les compran. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Y no estoy hablando de grandes empresas ni nada por el pero incluso a la empresaria de la señora de la fonda, a la señora de la fonda le, le conviene que a la gente le vaya bien, porque van a ir a comprar en la fonda, ¿no? ¿O me estoy equivocando? Entonces, ¿quiénes votan por la izquierda? Entre comillas, los pobres. ¿A quién le conviene que haya pobreza? A la izquierda. Los que están en contra de todos los proyectos que hay hoy en día. Y por eso puse como ejemplo Ecuador. Porque en Ecuador, exactamente a finales de octubre en Ecuador, pasó exactamente lo que pasó aquí en el 2023. Y por eso lo pongo en consideración, porque lo mismo pasó en Chile 2018-2019, lo mismo pasó en Colombia y ya vemos quién ganó después de las protestas de Colombia, ya sabemos quién ganó después de las protestas de, de Chile, ya sabemos cuántos alcaldes, cuántos representantes y cuántos diputados salieron aquí en Panamá después de las protestas del 2023 y qué están haciendo hoy en día, dónde están sus planes, dónde están sus proyectos de 500.000 personas, de 500.000 proyectos, de 500.000 empleos, ¿dónde están? No lo han podido hacer porque no los tienen, porque nunca los tuvieron. En Ecuador pasó exactamente lo mismo ahora en el 2025. En el 2025, un proyecto que se llama el caso de Loma Larga en Ecuador,
eh, se le revocó la licencia ambiental. Precisamente, figuras políticas de izquierda y centro izquierda capturaron la administración local, con el tema de la defensa del agua. ¿Se acuerdan cuando hablaban de que el proyecto de Donoso le robaba el agua al canal? ¿Se acuerdan? Bueno, algo así parecido acaba de pasar 2025 en Ecuador. La defensa del agua. Ajá. Esto permitió que la protesta no fuera solamente una protesta de calle, sino que una postura institucional del Estado local frente al Estado central. Pusieron entonces al Estado central, o sea, vamos a decir que la alcaldía o el municipio, a pelearse con el Estado nacional, que vendría siendo el gobierno o el gobierno central. Lo mismo que sucedió aquí. Pusieron a los alcaldes y representantes a cuestionar entonces al gobierno y el gobierno a cuestionar entonces a los representantes. Y ahí comienzan entonces, eso es una táctica en donde comienzan a poner en contra a los gobiernos locales y nacionales para poder que comiencen a pelearse. Y un tema, por supuesto, que a todos nos interesa y que a todos nos preocupa es el tema del agua. Ahí hicieron exactamente lo mismo. Comenzaron a hablar la defensa del agua, igual como aquí en Panamá, que el agua estaba contaminada, que los ríos se contaminaban. Ya sabemos con la auditoría, incluso integral, que no hubo contaminación y no hay contaminación. Ni tampoco se están robando el agua del canal de Panamá, como decía un abogado, un ex vicealcalde, porque renunció, que mostró un video en donde había un túnel que supuestamente venía desde Donoso hasta el canal de Panamá y se estaba robando el agua. Eso no sucedió, ni va a suceder, pero eso fueron las cosas de las cosas que estaban haciendo. Puso en duda la consulta popular que hubo en el 2021. O sea, donde la población votó a favor del proyecto, vuelvo y repito, que hizo los grupos ambientalistas o la izquierda puso en duda lo que se hizo en el 2025. ¿Qué pasó aquí en Panamá? Pusieron en duda el estudio de impacto ambiental del 2011, a tal punto que la Corte dijo que era un estudio de impacto ambiental viejo. Entonces ponen en duda lo que ya se ha hecho. O sea, si tienes que cumplir con el estudio de impacto ambiental y ya lo cumpliste y fue aprobado, la ciudadana ya la hiciste y fue aprobado, o por lo menos tiene el visto bueno, ¿qué pasa? Después de aprobar todo eso, después de haber pasado años buscando la aprobación de todo esto, lo ponen en duda. Estoy leyendo lo que acaba de suceder en Ecuador, para que vean lo similar de lo que sucedió en Panamá. Eh, otra cosa también igual, también, y esto lo utilizaron muchos grupos sociales ambientalistas y por supuesto de izquierda, que la minería no trae desarrollo o no genera desarrollo, sino enclaves. ¿Se acuerda cuando decían la nacionalidad, el enclave, que eso era un enclave colonial, otra nación dentro de otra nación, que no, la gente no podía entrar porque tenían prohibido pasar por ahí? Exactamente lo mismo acaba de suceder en Ecuador hace un par de meses atrás. La minería no genera desarrollo, sino enclaves. El nacionalismo. Ya vimos que utilizaron el agua, igual que acá dijeron que se estaban robando el agua del canal, allá pusieron en duda todos los estudios que habían hecho y la parte ambiental, específicamente con lo del agua, fue una de las excusas o fue una de las pancartas que ellos utilizaban. La otra pancarta, el nacionalismo, el enclave, de que es otra nación dentro de otra nación, que va a construir otra zona del canal, dijeron aquí en Panamá, etcétera, 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 etcétera. Estoy leyendo lo que sucedió en octubre 2025 en el caso Loma Larga en Ecuador. Lo pueden buscar en internet. El rol de los ambientalistas. Estoy leyendo noticias eh, que han salido. La Alianza Agua Vida. Agua y Vida. Crearon coaliciones transversales que unieron a científicos, académicos y comunidades indígenas como la FAO. Bueno, la FAO es una institución internacional. Esta unión permitió presentar
recurso de protección basado en el artículo 71 de la Constitución ecuatoriana. ¿Ya vieron? ¿Quiénes? Científicos, académicos, que buscaron a los grupos indígenas para oponerse. ¿Y cuál fue su pancarta? Alianza, agua y vida. Agua otra vez. Por supuesto, todos vamos a pensar si el agua la tenemos o no la tenemos, si la podemos beber o no la podemos beber, si se contamina, y es una preocupación totalmente válida. Yo estoy totalmente en contra de la contaminación. He estado peleando en temas de contaminación de agua por muchos años, producto del mal manejo de los residuos sólidos, más que todo en la ciudad capital y en la mayoría de las ciudades de Panamá. Por supuesto, estoy en contra de que se contamine, pero yo estoy a favor de que las cosas se hagan bien, de que si existe la tecnología y si se tienen los recursos, los utilicen. Y principalmente que contraten a los profesionales idóneos para cada uno de esos temas. ¿Por qué? Porque ahora en día, ustedes nos han puesto a analizar que estos grupos, las mismas personas, hoy son expertos en minas, mañana son expertos en puertos, pasado mañana son expertos en carretera y después son expertos en puentes. Son expertos en todo. Yo siempre digo, nada se puede hacer de forma sola, se necesita un equipo interdisciplinario. A mí me gusta trabajar con la gente que sabe más que yo. Y a mí me gusta traer a este programa a la gente que sabe hablar del tema. Cuando vamos a hablar de economía, tengo varios economistas muy calificados y reconocidos que podemos traer aquí para hablar.